Bienvenidos, esta va a ser la primera clase de introducción al uso de Maple. Voy a escribir las instrucciones en inglés, pero la lectura va a ser, la práctica va a ser en español. Entonces, la primera parte del problema consiste en introducir datos relacionados con el título de la plática. Para eso vamos a buscar donde dice title, aquí está, y vamos a poner introducción al Maple. Esta es la primera lectura. Vamos a poner también el nombre del autor, en este caso el mío. ¿Sí? Mi nombre es José María Rico y con eso es suficiente. ¿Sí? Ahora, el siguiente, como regla general, vamos a empezar siempre una hoja de trabajo Maple con el comando restart. Lo que hace este comando es limpiar la memoria, y vamos a poner también aquí una pequeña explicación de por qué tenemos que hacer esto. Esas explicaciones usualmente las pongo con el encabezado tipo 1. Entonces les indico qué es lo que hace el comando restart. Restart limpia la memoria del programa, de manera que cualquier variable que haya sido dejada por los programas anteriores, por las hojas de trabajo anteriores, se limpien, ¿sí? Y de esa manera no nos causen problemas en nuestra nueva hoja de trabajo. Ahora sí, vamos a iniciarlo por diferentes secciones del programa. Para hacer estas diferentes secciones del programa, lo que hago es lo siguiente. Mi primera sección va a ser introducción a las operaciones elementales que se pueden realizar con Maple. Vamos a empezar con números, ¿sí? En realidad, el verdadero poder de Maple es porque puede hacer matemáticas de manera simbólica. Pero vamos a empezar primero con las cosas más sencillas. Para hacer eso, vamos a definir primero variables. La forma en que se definen esas variables es dando un nombre a la variable, dos puntos, el signo igual y después el valor que tiene la variable. Por ejemplo, aquí estoy diciendo que A tiene el valor de 3 y voy a decir que B tiene el valor de 5. Una vez que tengo eso, pongo punto y seguido. Punto y seguido me permite que Maple exhiba en la pantalla el valor de las variables. Una vez que tengo eso, puedo realizar, por ejemplo, la suma de esas variables, ¿sí? Y mi resultado me da de inmediato. Puedo realizar también la multiplicación de esos números enteros y el resultado sería correcto. Puedo realizar la resta de esas variables, de nuevo se podrá imaginar que el resultado es correcto, o puedo realizar la división de esas variables. Usualmente Maple trata de representar los resultados de la manera más sencilla posible. En este caso serían por medio de fracciones, ¿sí? Otra cosa importante que tiene Maple es que nos permite, déjeme pasar a una nueva sección, nos permite asignar el resultado de esas variables, ¿sí? Bueno,
discúlpenme, aquí en lugar de iniciar una nueva sección debería seguir adelante simplemente con un texto adicional. Ese texto adicional de nuevo lo voy a revisar con el tipo de encabezado número 1 y voy a decir que el resultado de esas operaciones puede ser asignado a una nueva variable, cosa que no realicé en los ejemplos pasados. Asignados se pueden asignar a una nueva variable. Una cosa importante es que si el dos puntos se sustituye por, si la punto y coma se sustituye por 2 puntos, el Maple no va a arrojar el resultado de la operación. Sin embargo, ese resultado se puede siempre recuperar en cualquier momento. Ahorita se los voy a mostrar. Déjenme poner primero el encabezado. Okay. Por ejemplo, vamos ahora a decir que el resultado de elevar al cuadrado la variable a se asigna a la variable c. Entonces, lo que me dice es que c ahora va a ser 9, puesto que a era igual a 3. Vamos a decir ahora que digo que a es el resultado de elevar a la variable a la cubo. Sin embargo, en este caso voy a poner 2 puntos. Como ustedes pueden darse cuenta, ¿sí? Maple no exhibe resultado. Sin embargo, siempre es posible recuperar ese resultado, ¿sí? Vamos a indicarlo aquí. De nuevo con un encabezado tipo 1, vamos a decir que ese resultado por ejemplo, en este caso en particular voy a solicitar cuál es el valor de D. Y me dicen que el valor de D, como era de esperarse, es 27. ¿Sí? Ahora, estas operaciones que aquí he realizado con números enteros, los puedo realizar también con cualquier otro tipo de números. Por ejemplo, puedo también llevarlos a cabo con números racionales e irracionales. ¿Sí? Dejen de nuevo poner en una nueva sección y decir que estas operaciones pueden llevarse a cabo también es posible obtener la aproximación decimal de los resultados. Bueno, para llevar a cabo esto vamos a definir unas nuevas variables. Vamos a definir que la variable a es la raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Este es un número irracional. ¿Sí? Esto significa además que si quiero encontrar cuál es el valor de a ya no va a ser el que anteriormente escribí en primer lugar, a igual a 3, sino ahora va a ser el nuevo valor, va a ser a igual a raíz cuadrada de 3. De manera semejante voy a decir que b es igual a la raíz cuadrada de 5. ¿Sí? Entonces ahora sí puedo realizar todas las operaciones que yo desee. Maple trata de conservar el mismo tipo de número que se introdujo. Por ejemplo, si ahora calculo cuál es la suma de a más b, pues esto me va a hacer, discúlpeme, aquí me equivoqué, puse b mayúscula, debe ser b minúscula. Es importante saber que Maple es sensitivo al tipo de letras, si es minúscula o mayúscula. Y aquí tengo el resultado correcto, que es raíz de 3 más raíz de 5. No me da una aproximación decimal. Eso lo puedo hacer calcular posteriormente. Por ejemplo, ahora voy con a por b y mi resultado
de nuevo, discúlpeme, tenía el error de, me dice que es raíz de 3 por raíz de 5, ¿sí? Puedo también calcular cuánto es el valor de a la cuarta, ¿sí? Y me dice que ese es 9, ya me dio un número entero, como era de esperarse. Sin embargo, también puedo calcular las aproximaciones decimales de números racionales. Por ejemplo, puedo calcular la aproximación decimal, discúlpeme, déjeme hacer lo que a es la aproximación decimal del número pi. Para eso tengo que escribir pi mayúscula con la primera p en mayúscula, si no, de esa forma me da el valor algebraico. Y me dice que es 3.1415. El número de cifras decimales está controlado internamente por Maple, pero puede cambiarse, ¿sí? Para nosotros es suficiente. Por ejemplo, puedo calcular, discúlpeme, puedo calcular que b es igual a la aproximación decimal de la raíz cuadrada de 2, ¿sí? Eso lo logro con el comando eval, que ustedes imaginarán que significa evaluación en punto flotante, y mi resultado me es correcto, ¿sí? También puedo mezclar, es otra de las cosas que puedo hacer, números racionales e irracionales, pero en ese caso Maple lo que hace es producirlos, dar el resultado en el tipo más, digámoslo así, de menor calidad en términos algebraicos. Déjenme primero poner los comentarios diciendo que los números enteros, racionales e irracionales pueden mezclarse en operaciones matemáticas. Mathematical, discúlpenme, lo estoy diciendo en inglés, operations. Pero el resultado se indicará en el tipo de letra, en el tipo de número, discúlpeme, vamos a decir, de menor calidad algebraica. ¿Qué me refiero? Disculpe, lo estoy poniendo en inglés. Of the less quality ¿Qué significa? ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Significa que si estoy, por ejemplo, mezclando un número entero con un número fraccionario, es muy probable que el resultado, o más bien es casi seguro que el resultado me lo dé en números fraccionarios. Si mezclo un entero con un número, una aproximación decimal, mi resultado me lo va a dar en aproximación decimal. Si mezclo un número racional con un número racional, el resultado me lo va a dar en número irracional. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, vamos a decir que mezclo 3 más el valor de a, que es un número, una aproximación decimal, y pues ustedes se podrán imaginar que el resultado me lo da en aproximación decimal. Vamos a poner, o como otro ejemplo, vamos a poner 5 por el nuevo valor de b, y el resultado que tengo es de nuevo una aproximación decimal. Vamos a poner otro ejemplo, por ejemplo, 3 cuartos menos a, y vamos a ver cómo me lo da también en una aproximación decimal. Vamos a ver qué podría ser. Podría mezclar un número entero más una aproximación más un número fraccionario, y vamos a decir 3 cuartos, y el resultado me lo va a dar como un número fraccionario. ¿Okay? Bueno, ya cubrimos muy ligeramente las bases de las operaciones matemáticas que podemos hacer en Maple con números. Sin embargo, el verdadero poder de Maple, discúlpeme, el verdadero poder de Maple se va a ver cuando veamos qué podemos hacer en términos algebraicos, ¿sí?
Déjenme primero poner el encabezado diciendo que el verdadero poder se revela, el verdadero poder de Maple se revela ok. Por ejemplo, imagínense que tengo dos variables que no he asignado números enteros, ni racionales, ni fraccionarios, que me dice que e más f es igual a e más f. Por ejemplo, vamos a decir que la variable g, ahora la asigno al cuadrado de ese binomio, del binomio dado por e más f. Entonces, al cubo, vamos a decir al cubo, en lugar de al cuadrado, al cubo, y dense cuenta cómo me indica precisamente es el cuadrado de ese binomio. Puedo expandirlo, puedo decir que h es la expansión del binomio al cubo, y eso me quedaría que eso sería igual a lo que ustedes esperan: e cúbica más 3e cuadrado por f más 3e cuadrada más f cúbica. Puedo también simplificar h. Si simplifico h no me da ningún resultado razonable. Bueno, me da exactamente el mismo valor. Sin embargo, si puedo factorizarlo, puedo factorizar h, y como ustedes se podrán imaginar, lo que debo esperar es que me dé precisamente que h no es más que e más f al cubo. ¿Sí? Como ya hemos indicado, ya nos dimos cuenta que Maple puede trabajar con polinomios. Discúlpeme, aquí tengo un pequeño problema. Vamos a ver cómo lo resuelvo. Ya. Vamos a indicar que ya sabemos que trabaja con polinomios. Aquí vamos a mostrar solo algunos pequeños ejemplos, muy sencillos. Ok. Bueno, vamos a definir un polinomio p que es igual a 3 más 5 por x menos 6 por x al cuadrado más 4 por x cúbica. ¿Sí? Bueno, como pueden ustedes imaginar, precisamente es el resultado que me va a dar. Vamos a definir otro nuevo polinomio, q, que vamos a decir que es igual a 5 menos 3 por x más 7 por x al cuadrado menos 2 por x cúbica más 5 por x a la cuarta potencia. ¿Sí? Ahí está mi resultado. ¿Qué puedo hacer con esos? Pues puedo hacer la suma de polinomios, p más q, y dense cuenta que mi resultado es correcto. La primera potencia es 5x cuarta, mi segunda potencia es vamos a ver, mi segunda potencia es 4 menos 2, 2x cúbica, mi tercera potencia es 2x cúbica, mi segunda potencia aquí es menos 6, aquí es 7, me va a dar más x cuadrada. Mi primera potencia va a ser, discúlpeme, aquí creo que tengo un error, aquí lo puse por z, entonces debe ser por x. Déjenme corregir esto, corrijo esto, y ahora sí. Mi primera potencia, aquí tengo 5x y aquí tengo menos 2x, menos 3x, mi resultado va a ser 2x. Mi término independiente, aquí tengo 3, aquí tengo 5, mi resultado va a ser 8. Ok. ¿Qué puedo hacer? Puedo también restarlos. Puedo restar q de p, y mi resultado, como ustedes se pueden imaginar, también es el correcto. ¿Sí? Puedo multiplicar
puedo multiplicar esos polinomios, y la sorpresa que me llevo es que simplemente lo indica como una multiplicación de polinomios. Sin embargo, puedo expandirlos. Entonces me daría P por Q, y ustedes se notarán que ya está expandido. ¿Ok? Bueno, finalmente, otra de las cosas importantes que puedo mostrar es que Maple también puede trabajar con funciones trigonométricas. Maple una cosa importante es que el argumento de esas funciones trigonométricas siempre debe estar dado en radianes. Vamos a hacer algunos cálculos. Por ejemplo, cuál es el seno de pi entre 3, que es seno de 60 grados. Vamos a calcular también cuánto es el coseno de pi entre 7. Y vamos a calcular, por ejemplo, cuál es la tangente de pi sobre 4, que eso pi sobre 4 es 45 grados, de manera que sé que la tangente debe ser 1. Y vamos a calcular cuál es la cotangente de pi sobre 6, que sería 30 grados, sería 1 entre la tangente de 30 grados. En aquellos casos que es posible expresarlo como números fraccionarios, como una fracción lo hace, en aquellos otros casos no lo hace. Pero aquí tengo un pequeño problema porque solo tengo 3 resultados. Déjenme ver qué ha pasado. Tengo seno de pi sobre 3, que es 1 sobre raíz de 3, coseno de pi sobre 7, que aquí está. Tengo tangente, no, sí tengo 4 resultados, discúlpenme, mi vista me está fallando. Están los 4 resultados, tangente de pi sobre 4 es 1, y el coseno de pi sobre 6 es raíz de 3. Sin embargo, también puedo hacer eso, calcular las aproximaciones decimales de esas funciones. Para hacer eso vamos a hacer una cosa que también permite hacer Maple. Vamos a copiar este comando, vamos a pasarlo aquí, pero ahora a cada uno de estos le vamos a pedir que me calcule la aproximación decimal. Ok, vamos a ver ahora la aproximación decimal de cada uno de esos valores. Evidentemente la aproximación decimal de 1 va a ser 1, quizás con un buen número de ceros, ¿sí? Pero es todo lo que debemos esperar. Y ustedes saben también que la aproximación decimal de raíz de 3, que es el resultado del coseno de pi sobre 6, pues debe ser 1.732 con algunas otras decimales. Bueno, se podrán imaginar, el seno de 60 grados es 0.866. Este es un valor de ángulo relativamente difícil de conocer, pero estoy seguro que el resultado es correcto. La aproximación decimal de la tangente de pi sobre 4 es 1, no le puso ningún 0. Y la aproximación decimal de la cotangente de pi sobre 6, que es raíz de 3, es 1.732.050808. ¿Okay? Una de las cosas interesantes es que también puedo trabajar con funciones trigonométricas inversas. Déjenme poner ese encabezado. Como era de esperarse, los resultados me los va a dar en radianes. Por ejemplo, vamos a pedirle cuál es el ángulo cuyo seno es menos 0.888. ¿Sí? Vamos a pedirle también el arco cuyo coseno
es 0.667. Vamos a pedirle el arco cuya tangente es la raíz de 3. Este resultado va a tener implicaciones un poquito después, y vamos a pedirle también cuál va a ser el arco cuya tangente es menos raíz de 3. Dense cuenta que en estos casos estoy empleando las funciones trigonométricas con un único argumento. Aquí están mis resultados. Los dos primeros están en funciones en aproximaciones decimales, que deben estar dados en radianes, y los dos últimos están en términos del ángulo de pi entre 3 y menos pi entre 3. ¿Sí? Hay una característica interesante de Maple que me permite trabajar con funciones trigonométricas de una forma más correcta. ¿Sí? La función arco tangente permite dos argumentos. El primer argumento es la componente y, es como si fuera arco tangente de y sobre x. Vamos a ponerlo entre paréntesis, y sobre x. Entonces, el primer argumento va a ser la componente y, el segundo argumento sería la componente x. De esa manera, el ángulo se determina de acuerdo con las reglas del círculo trigonométrico. Vamos a repetir el resultado que obtuvimos anteriormente con un solo argumento, y aquí vamos a darnos cuenta de la diferencia que ocurre. Vamos a decir que aquí voy a calcular el arco cuya tangente es la raíz de 3,1. Si ustedes se fijan, este ángulo estaría localizado en el primer cuadrante, porque tanto la componente y como la componente x son positivas. Entonces lo que debo esperar que el resultado me dé un ángulo entre 0 y 90 grados, que sería 0 y pi en 2. ¿Sí? El resultado es correcto. ¿Sí? Ahora vamos ahora a calcular la función arco tangente, ¿sí? Donde esto es menos la raíz de 3, la componente y la componente x es menos 1. En este caso es evidente que mi ángulo se encuentra en el tercer cuadrante, porque tanto la componente y como la componente x son negativas. Eso significa que mi ángulo estaría, si lo cuento como positivo, entre 180 y 270 grados. Si lo cuento como un ángulo negativo, estaría entre menos 90 y menos 180 grados. Hacemos el cálculo y me da menos 2 sobre raíz de 3, que sería menos 120 grados, como era de esperarse. Tomen en cuenta que si yo hubiera usado esta parte, usado un solo argumento, mi resultado sería menos 1 sobre raíz de 3, sería menos 60 grados en lugar de los menos 180 grados, que sería correcto. Entonces, esta característica de dos argumentos para la función arco tangente es una característica muy interesante que versiones originales de Maple no tenían a su disposición. Bueno, por esta clase es todo. Espero que les haya sido de interés. Gracias.